Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes este hermoso día, una vez más, con este privilegio. Yo me siento privilegiado, gozoso de saber que ahí están ustedes junto conmigo, viniendo a los pies del Maestro, reconociendo la autoridad bíblica, reconociendo nuestro documento oficial de la verdad. Dios mismo se ha revelado en su palabra, en estos 66 libros, y nosotros lo creemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, y especialmente en esta semana que hemos terminado de ver la Semana Santa y seguimos viéndola ahora en la resurrección. Es una bendición y es un privilegio saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Te felicito donde quiera que estés, en tu casa, rumbo a tu trabajo, en tu coche, rumbo a la escuela, donde quiera que estés. Bienvenido a Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que por la siguiente hora podamos tener un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios con gozo. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de los que están en la plataforma Facebook, aquellos que nos acompañan a través del video en vivo y desde luego los que están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí puedes encontrar todos los enlaces. Si te perdiste alguno de esta serie, ahí están todos y cada uno de ellos. Búscanos en el canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita para que cuando subamos material te avisen. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a toda la iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad y todas las aportaciones que hacen posibles que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Y nos vamos directamente a las Escrituras. ¿Qué sucede y qué impacto tiene en nuestras vidas la resurrección? Así es, hemos estado viendo este poderoso evento donde Jesucristo resucita de los muertos, manifestando su divinidad, manifestando su poder sobre el pecado y manifestando, dejando evidente que es oficial, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que en verdad el acta que estaba en nuestra contra ha sido derogada en Cristo Jesús, en esa cruz del Calvario, quien con poder resucita. Qué importante, hemos estado viendo todas estas cosas, sabiendo, como dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo nos mostró y nos enseñó las implicaciones que tiene el hecho de decir que no hay resurrección de los muertos, el hecho de pensar que Jesucristo es solamente un personaje de la historia y para hacer joyas bonitas donde Él está crucificado, cuando nada que ver. Jesucristo resucitó con poder y hemos estado viendo en estos 4 documentos, así les quise llamar en este día, aunque toda la Biblia completita es un documento diferente, divino, inspirado por Dios, que no tiene error, que es suficiente para la vida y la piedad. Pero estos 4 documentos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son documentos inspirados por el Señor, no para darnos una biografía exhaustiva de Jesucristo, sino para manifestarnos que el Hijo de Dios, Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, para justificarnos, para librarnos de nuestro problema más grande, el cual es el pecado, el cual nos merece la condenación eterna, el castigo eterno, la ira de Dios sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo vino a esa cruz del Calvario a recibirla sobre sí mismo, para que nosotros no tuviéramos que morir, y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente, dice la palabra de Dios. Pero algo muy importante que tenía que pasar es su resurrección. Y estamos viendo en estos documentos cómo cada detalle nos habla y nos está mostrando algo. Observa con cuidado la Escritura, ¿verdad? Cada detalle nos está mostrando. Hemos visto a través de los evangelios diferentes cosas. Jesucristo tenía que haber muerto.
tenía que quedar establecido eso, Jesucristo tenía que ser enterrado, y comienzan estos testimonios de los ángeles y comienzan estas diferentes visitas a la tumba vacía, que tenía que quedar establecido que la tumba estaba vacía. Terminamos el día de ayer como Mateo menciona la gran comisión, ¿verdad?, dada por Jesucristo después de que resucita. Decía que algunos dudaban y Él les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mostrado, ¿verdad? Y todo esto. Ahora vamos a Marcos, porque algunos de ellos, las personas que están ahí tienen importancia, cada una de ellas. Marcos menciona quién era la otra María. Fíjate, dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Así es. ¿Quién es esta? No era Jacobo, hijo de Zebedeo, ni Jacobo, hijo de Alfeo, sino Jacobo, hijo de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Porque hay algunos que mencionan que la Biblia siempre se refiere a los hermanos de Jesús como hermanos de Jesús, pero no hijos de María, ¿no? Como primos, hermanos, pero nunca hijos de María. Y es importante ver que no es así. Fíjate, otras dos referencias que nos muestran que en verdad así es. Por ejemplo, está en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es, ¿verdad? Y aparte era ilógico que no estuviera ahí su mamá, ¿verdad? Envuelta en toda esta situación que estaba pasando, y sus hermanos también. Fíjate, Mateo también nos da otra referencia cuando habla de las mujeres que estaban viendo la crucifixión de Jesús, y también nos muestra lo mismo en Mateo 27. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es, dos distintos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo es una, claro. Pero María la madre de Jacobo y José. Marcos menciona también que estas dos Marías, y también a Salomé, ¿verdad? Y las muestra, ahora regresando a este punto que es importante, las muestra preocupadas por quién les iba a remover la piedra. Una vez más, todos estos no estaban pensando que Jesús iba a resucitar. No es un grupo de gente poniéndose de acuerdo o alucinando, sino es gente diciendo: se acabó todo porque murió el maestro. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros y seguimos observando los detalles que muestran, que manifiestan en este documento oficial que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y estamos viendo las mujeres que estaban ahí, están yendo de una manera en la cual están llenas de preocupación. ¿Quién nos va a remover la piedra? Así nos las menciona Marcos, ¿verdad? Las muestra dentro del sepulcro. Ellas ya no ven a un ángel afuera ni ven el temblor en este momento, sino ven a un ángel sentado, ¿verdad? Quien también les da este testimonio divino de la resurrección de Cristo y los envía a Galilea, a los discípulos. Y ahora, repetimos, estas diferencias están ahí no porque haya contradicción. La Biblia no tiene contradicciones, sino lectores superficiales, ¿verdad? No tenemos a 4 personas poniéndose de acuerdo para decir lo mismo. Estamos viendo el testimonio de personas en diferentes ángulos mostrando lo que ellos vieron, ¿verdad? El testimonio de lo que vieron y de lo que recuerdan. Ahora, nos muestra una aparición especial, ¿verdad? A María Magdalena, quien seguramente regresa sola, aturdida, porque Cristo había sacado a 7 demonios de ella. ¿Qué le ocurriría ahora que Jesús no estaba, verdad? ¿Regresarían esos demonios? Está en esta cuestión. Y Juan nos menciona en el capítulo 20 y nos explica con más detalle que ahora ella ve a 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, ¿no? Es interesante este testimonio divino. Te fijas, primero un ángel sobre la roca sentado, después un ángel a la derecha dentro del sepulcro, y ahora 2 ángeles justo en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y uno a los pies. Wow, qué impresionante, cómo es importante ver la armonía de los evangelios en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos hace dejar de ser lectores superficiales para ir más profundo en las escrituras y para tener un fundamento más firme acerca de nuestra fe. Así es. Piensa, entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios mostrándonos estos ángeles, no? ¿Qué quieren decir? La tumba está vacía. Cristo no está aquí. Resucitó de los muertos. ¿Y cuánto testimonio se requería para esto? Claro.
¿Por qué? Porque no tenía que quedar como una leyenda, como muchas falsas leyendas que no son reales, ¿verdad? Que sucede algo y alguien crea una leyenda pues para dejar ahí una cuestión o para manipular a la gente, ¿verdad? Como por ejemplo la leyenda de Nimrod que se ve, ¿verdad? Que sucedió, o la leyenda de Mahoma que salieron florecitas cuando caminó, diferentes cosas. No, aquí estamos viendo un hecho corroborado totalmente, ¿verdad? Vemos a María, ¿verdad? Ahora regresando ahí al capítulo 20 de Juan, vemos a María, cree que es el hortelano y finalmente escucha la voz de Jesucristo cuando le dice María, y en ese momento la vida le vuelve a esta mujer. Claro. Y el llanto de desesperanza se convierte en gozo indescriptible. Fíjate, dice el Juan 20, 15 al 17. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así es, me encanta, ¿verdad? Como dice, llena de desesperanza. Si te lo has llevado, para ella Jesús ha muerto. Sí. Para ella su esperanza murió y de repente escucha, María, María. Y esa voz no tiene que decir más. Él la reconoce, voltea, ¿verdad? Y le dice, aún no he subido a mi Padre porque todavía estaba ahí, ¿verdad? Le dice, ve a mis hermanos, voy a mi Padre. Y en este es la primera vez que dice, subo su Padre y a mi Dios, su Dios. Porque en este momento ya se cumplió, claro. Ya es oficial, ¿verdad? En Cristo somos la familia de Dios, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios, adoptados. La adopción ya está hecha. No antes, esta es la primera vez que se menciona y que Jesucristo lo menciona. Acuérdate, no todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pasamos a formar parte de la familia de Dios cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y entonces es cuando formamos parte de la familia de Dios, cuando formamos parte de su iglesia genuina, ¿verdad? Subo a mi Padre y ahora sí a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora vamos a regresar con Juan un poquito más adelante, pero terminemos con Marcos. Marcos también menciona muy por encima a los discípulos de Emaús, ¿verdad? La plática, la que vemos en Lucas a más detalle. Ahora lo veremos. Marcos nos menciona cómo el Señor reprocha la incredulidad y la dureza de corazón, porque no creen al testimonio de los que ya lo vieron, al testimonio de los ángeles, que finalmente es algo que nosotros vamos a creer en este tiempo, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el testimonio de las Escrituras y también el testimonio de muchos otros que han vivido y que han incluso dado su vida por Jesucristo. Pero Marcos, me gusta el Evangelio de Marcos, cómo termina haciendo énfasis en las señales que los acompañarían, ¿no? Muestra a Jesús encomendándolos, prometiéndoles estas señales, ¿verdad? Más adelante vemos estas señales cumplirse en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles, de los discípulos. A lo largo, de hecho, de los apóstoles estamos viendo el poderoso Espíritu Santo actuando en la iglesia, en los creyentes, por la resurrección de Jesucristo y por la promesa del Espíritu Santo en ellos. Pero mira cómo termina Marcos 16, 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así es, qué importante es eso. Para eso son las señales, para confirmar la palabra, para confirmar la verdad. Y estos 4 evangelios así nos muestran a Jesucristo, todos ellos a Jesucristo ascendiendo. Pero me gusta mucho cómo Marcos nos lo muestra sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y a la iglesia obediente compartiendo el evangelio. Cada detalle es precioso, ¿no? Sí, y Marcos nos dice eso. Ellos estaban en el templo, ellos estaban obedeciendo, mientras Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Eso no lo vemos ni en Lucas, no lo vemos ni en Juan, ni en Mateo, pero Marcos nos lo junta. Y es como este rompecabezas juntando las piezas y dándonos un precioso panorama de todo esto. Ahora, Lucas no hace énfasis en las mujeres, ¿verdad? Solo se menciona un grupo de mujeres que traían estas especias aromáticas que ya encontraron removida la piedra. Lucas relata a los 2 ángeles junto a ellas dándoles testimonio. Cristo vive. Fíjate, Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso me encanta, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Muchas veces, mucha gente tiene esta relación con un ídolo.
Y un ídolo no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni nariz para oler. O sea, son inútiles, son ídolos muertos, así les llama la Biblia, son vacíos, inexistentes. Así no debemos acercarnos a Jesucristo. Jesucristo está vivo y resucitado, es el Dios eterno. Y cada vez que le decimos Señor, debemos recordarle, estamos diciéndole Señor, tú mandas, no mando yo. Y cuando nos acercamos, cuando la gente se acerca a un ídolo, el que manda eres tú, ¿verdad? Porque el ídolo tiene que hacerte lo que tú le estás pidiendo. Y ese no es el acercamiento que debemos tener con Jesucristo. No debemos acercarnos a Él como un ídolo muerto y vacío, porque Él vive. Debemos acercarnos a Él como el Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, quien manda. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Quiero conocerte. Me gusta mucho. No busques entre los muertos al que vive. No confundas a Jesucristo con un ídolo muerto. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes. Me gusta mucho eso. Y les dice, ¿verdad? Acuérdense de lo que les habló, ¿verdad? Porque es importante. Otra vez, es siempre en los 4 evangelios chequen lo que dijo. Su palabra poderosa es la que sustenta y es la que no se mueve. Sí, es por eso que tenemos que poner atención a los mandamientos, a las promesas. Muchas veces buscamos promesas que nos alientan, promesas para el aquí y para el ahora, pero busca las promesas de que la palabra de Dios es verdad, de lo que Dios ha dicho es verdad. Busca esa clase de promesas. ¿Por qué? Porque esas promesas van a mantenerte permaneciendo en la vida, van a mantenerte en un buen fundamento de fe. No solamente promesas para el aquí y el ahora o promesas fuera del contexto bíblico. Así es, buscando solo escuchar lo que quieres escuchar, sino finalmente viendo todo el contexto y sabiendo cuál es el mensaje de Dios. Porque ahí es donde cuando nosotros alineamos nuestras vidas, nuestro propósito, nuestro fundamento o nuestra dirección a la verdad de la palabra de Dios, ahí es donde está la restauración. Sí. Ahí es donde está la libertad, ¿verdad? Todo lo demás son paliativos, nada más, o cuestiones que nos quitan cierto dolor de cabeza, por decir algo, pero no nos quitan el cáncer que requerimos quitar muchas veces, ¿no? Sí. Y esa es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos llamados a entender, a conocer, a creer, a recibir, a guardar lo que Dios ha dicho, lo que está escrito. Y el testimonio de los ángeles principalmente comienza en eso. Recuerden lo que Jesucristo dijo. Recuerden lo que está escrito, porque ahí está nuestra fe. Ahí es donde nos mantenemos firmes. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y si te acabas de conectar con nosotros, estamos estableciendo en estos 4 documentos divinos oficiales llamados los Evangelios su resurrección. Es necesario entenderlo y que no lo tomes nada más como un evento, como una leyenda, sí, la resurrección, sí, domingo de resurrección. No, sino que entiendas lo que significa que un hombre sin igual, un hombre como jamás ha existido, este último Adán, porque el primer Adán, nuestro antepasado, pecó, pero este es el último Adán. Esta es una nueva creación. Es Jesucristo, hombre en toda la extensión de la palabra, un ser humano vestido de nosotros, quien siendo nuestro pariente pudo ir a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar, sin dejar de ser Dios. Porque Él, simple y sencillamente, como dice en Filipenses, puso a un lado su gloria, su majestad, pero no podía dejar de ser Dios. Y este Dios eterno y poderoso pudo cargar nuestros pecados y nuestras maldades y recibir toda la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz. Pero no solo eso, pudo levantarse con poder, porque era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Y es lo que estamos viendo, la resurrección de Jesucristo. La estamos viendo cada detalle en estos evangelios, cómo nos muestran una y otra vez un rompecabezas, dándonos un panorama precioso de su resurrección. Ahora, llegamos a Lucas 24, 10 al 11, para seguir checando los evangelios. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no creían. Así es, aquí tenemos a Lucas sumando a la lista de mujeres a Juana. Interesante, ¿verdad? Mujeres son las primeras que están ahí, ¿verdad? Qué precioso. Pero los apóstoles no creen, ¿verdad? Finalmente vemos a Pedro decidiéndose, me voy a levantar y yo lo voy a checar. O sea, por favor,
varones, levántense, vamos a checar a ver qué está pasando. Y vemos en Lucas 24, versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, fíjate, lo que ya te mencioné, este no es un grupo de gente alucinando, no es un grupo de gente, no, ojalá que nunca hubiera muerto, creo que está vivo, o algo por el estilo. No, es gente pensando que no va a pasar. Claro. ¿Verdad? A pesar de haber oído las palabras de Jesús, todo mundo, lo que vemos en el Evangelio es que no estaban esperando ver a Jesucristo resucitado, ninguno de ellos. Para ellos todo había terminado. Ojalá que ese no sea tu caso. ¿Verdad? Qué importante que no sea tu caso. Ahora, nos menciona la escena del camino hacia Emaús. Ahora sí, Marcos había medio tocado, pero vemos esta misma situación. Discípulos derrotados, tristes, incrédulos. Los discípulos, de hecho, estaban encerrados, temerosos, porque su jefe, ¿verdad? Su líder había sido muerto, ¿verdad? Jesús se les acerca e intencionalmente no se revela a ellos. ¿Y qué hace ante su incredulidad? Una vez más, ¿te acuerdas? Me encanta ese. Un día lo veremos con calma. Les abre las escrituras y les da sentido a estas. Así es. Desde Lucas, dice Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué hermoso. Ya antes les había dicho, ¿verdad?, que las escrituras daban testimonio de él, y desde Moisés, desde la ley, estamos hablando desde Génesis, les comienza a decir que él está presente. Y obviamente, porque tenemos que predicar el evangelio desde Génesis, la caída, ¿verdad? Pero inmediatamente el Señor promete a este Salvador, y desde Génesis, por eso tienes que leer la palabra de Dios, tienes que meterte en ella y ver a Jesucristo, ¿verdad?, andando por aquí, por allá, por todos lados, mostrando esta promesa de salvación hacia nosotros. Y vemos a todas las escrituras diciéndoles, pero imagínate lo que hubiera sido que el mismo Jesucristo les abre las escrituras, aún sin mostrarse a ellos, aún sin que ellos vieran que era Jesús. Pero me parece bien interesante cómo la misma escritura hace que ellos ardan en su corazón. Sí, no es sino la escritura la que puede traer ese fervor, ese aliento a tu corazón, ese cambio de corazón. Y me gusta cómo él dice, oh tardos de corazón, lo que han dicho los profetas, ni siquiera ha dicho lo que ya les dije yo. O sea, lo que les dijo Cristo, lo que les dijo Jesús los profetas, cómo Jesús da testimonio de la veracidad del Antiguo Testamento, de cada uno de los profetas, de cada una de las profecías con respecto a él, y cómo guía a ellos desde Génesis hasta el momento de la resurrección. Así es. Sí, es precioso, ¿no? Toda la escritura es un solo libro. Acuérdate, no creas estas cosas de separarlo, de que no, nosotros solo el Nuevo Testamento, porque es diferente el Dios del Antiguo, del Nuevo. Esto no está bien. Es un solo Dios, es un solo libro, ¿verdad? Y nos manifiesta el Antiguo al Nuevo y el Nuevo al Antiguo. Es algo precioso. Pero finalmente, fíjate, en este momento con los discípulos que van hacia este pueblo llamado Emaús, cuando les parte el pan, el Señor abre los ojos, ¿verdad? Me imagino este tiempo, ¿verdad? Partir el pan, quizás sea una referencia a la comunión, pero desaparece de su vista, y eso es lo que dicen cada vez que tú y yo abrimos la escritura. Fíjate, Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así es. Exactamente. Así es, nosotros tenemos las escrituras, ¿verdad? Hay algunos que han tenido el privilegio de ver a Jesucristo. Jesucristo ha tenido un plan para esas personas. Sí, por ejemplo, en Irán mucha gente ha venido a Cristo no por el testimonio de una persona, sino Jesucristo mismo se ha presentado. A muchos musulmanes les ha sucedido esto, o gente en otros lugares, ¿verdad?, donde Jesús ha venido, tiene sus planes. Pero nosotros tenemos la escritura igual que ellos, y de alguna manera Jesucristo no se revela ante ellos. ¿Por qué? Porque lo más importante es esta fe, confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Esto nos dice en Hebreos 11. Entonces es muy importante que tú y yo estemos en este mismo sentir, que las escrituras ardan en nuestro corazón y sepamos que son la verdad. Ahora, el Señor sigue apareciendo vivo uno a uno, ¿verdad? A los 11, el desánimo sigue desapareciendo, y los evangelios dejan establecidos
que Jesús también resucitó corporalmente, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Ah, no, Claro. es un espíritu. No es cierto, Jesucristo resucitó corporalmente. Jesús no era un espíritu, no era un fantasma, porque Claro. efectivamente un espíritu no tiene cuerpo. Satanás, todo este asunto de sus demonios requieren personas para manifestarse, pero no así Jesucristo. Jesucristo tenía cuerpo como el tuyo y el mío, pero glorificado. Carne y huesos, pero con una estructura distinta, ¿verdad? Un ADN distinto, glorificado o divino. Lucas también echa abajo esta falsa doctrina, ¿verdad? De que Jesús no resucitó en espíritu. No, nos deja claro que cuando Jesús se aparece, ellos no lo creían de asombro, ¿verdad? Pensando esto, no, hay un fantasma, se asustan. Pero fíjate lo que dice en Lucas 24, 38 al 43. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies. Palpen que yo soy. Vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Un panal de miel. Fíjate qué importante es esto. El Señor come delante de ellos, el Señor les muestra sus heridas, les está diciendo: soy yo, al que acaban de, hace unos días, de quitar de la cruz, al que ustedes vieron que latigaron, ese mismo cuerpo que cayó inerte, ¿verdad? Esas manos que fueron traspasadas, soy yo resucitado, resucité en verdad de los muertos. No es una alucinación, no es un espíritu, soy yo, lo que nunca había sucedido antes, alguien venciendo a la muerte con poder, ¿verdad? Claro. Y venciendo a nuestro peor enemigo, porque Jesucristo es la promesa de que si Él resucitó, nosotros resucitaremos, ¿no? Entonces está viendo esto, ¿no? Y come delante de ellos. Como dice, un espíritu no comería delante de ellos, ¿no? No es como esta cultura, ¿no? De que le dejan comida al espíritu de los muertos, cosas, y se lo comieron. No, pues fueron los animalitos o alguien más llegó y se los comió. No, aquí Jesús está comiendo. Y la fábula de que la comida queda sin sabor porque ya los espíritus vinieron a comérsela. O sea, por favor, no creamos en esas cosas. Así es. Y a mí me llama la atención esto, porque un día veremos a Jesucristo. Así es. Y ¿sabes una cosa? Eso también nos muestra que el cielo es real y es un lugar, porque ahí está el Señor, y es un lugar mucho más majestuoso. Obviamente no tiene comparación a lo que tú ves, porque lo que tú ves es temporal. Por cierto, vamos a estar hablando de eso el próximo domingo, del cielo en Apocalipsis 21. Pero vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, seguimos analizando cómo queda establecido en los evangelios, estos documentos oficiales, la resurrección de nuestro Señor. Sí, así es. Piensa que un día vamos a verle cara a cara, le vamos a ver con esas heridas. ¿Por qué? Porque Él se va a mostrar nuevamente, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo con esas heridas. Aquí está el que traspasaron, dice la Escritura. Así es. Y es algo que debes de entender. Jesucristo no es un símbolo, nada más. Jesucristo no es un prócer de la historia, no es un maestro como ningún otro que vino, no es un héroe que se fue y que nos dejó estas cosas. Jesucristo es Dios hecho carne, resucitado, y un día le veremos, el mundo entero le verá, sí, y sus heridas serán mostradas. Este momento en el cual el costo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Y yo creo que en ese momento estaremos agradecidos, llorando como esta canción que dice cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara, Señor, claro, y estar ante tus pies y estar llorando. No tendré palabras, un gozo indescriptible, ¿verdad? Qué precioso es esto. Y fíjate, es algo tan precioso. El Señor otra vez les vuelve a citar las Escrituras, ¿verdad? Porque son nuestra roca firme. Y finalmente les promete el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo en este evangelio. Asciende a su Padre, ellos le adoran. Lucas les dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, así como tú y yo deberíamos hacerlo, ¿verdad? ¿Qué habrá más precioso que esta realidad? Y yo quiero cerrar con eso. Jesucristo no es un espíritu. Jesucristo se levantó de los muertos con un cuerpo diferente, glorificado, ya no sujeto a las leyes naturales, ¿verdad? Ya no sujeto a la enfermedad, ya no sujeto, obviamente Él nunca pecó, pero nosotros un día resucitaremos como Él. Y tendremos un cuerpo distinto, ¿verdad?
Ya no tendremos esta preocupación, porque todo lo que hacemos, por más hermoso que esté, la escena más hermosa que veamos en esta tierra, siempre está manchada por el pecado, porque vivimos en un mundo caído. Sí. Pero Jesús vino a librarnos del presente siglo malo y vino a librarnos de esa maldición. Sí, así es. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a las Escrituras, estar atentos a nuestra fe. ¿En dónde? ¿En qué fundamentas tu fe? Si tú no tienes una perspectiva completa de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, ¿qué sucedió en la iglesia de Hechos? ¿Cómo vamos a estar viviendo por fábulas, viviendo solamente pensando que Jesús nos promete nuestra mejor vida ahora, que Jesús solo se trata de resolver nuestros problemas para que nosotros sigamos nuestra vida a nuestra manera? No es así. Nosotros tenemos que tener ese cambio de dirección, ese nuevo nacimiento, identificándonos con Él en su muerte, muertos al pecado, vivos a una vida, una nueva vida, un nuevo cambio, nueva vida. Vida nueva no es una vida parchada, no es una vida que atrae algo de lo mío que traigo en mi pasado. Una nueva vida, una nueva criatura. Así es, necesitamos reconocer, regresar a las sendas antiguas. Ese es mi deseo para mí, para todos los siervos del Señor, para las iglesias de Jesucristo. Hermanos, hermanas, Jesucristo viene pronto y Él lo prometió en la palabra de Dios. He aquí yo vengo. Y nosotros necesitamos estar listos, regresar otra vez a los mensajes de estas 7 iglesias en Apocalipsis, porque estamos viviendo en ese tiempo. Y hay una iglesia apóstata, y hay una iglesia muerta, y hay una iglesia tibia, y hay una iglesia que está dejando entrar la corrupción del mundo, y hay una iglesia fiel. Y nosotros necesitamos ser parte de esa iglesia fiel que está esperando al Señor. Y reconocer, recordar otra vez qué es el Evangelio. Tenemos que denunciar a los lobos vestidos de oveja. Y no tenemos que decir todos somos iguales. Cuidado, ese es un mensaje satánico y es la religión de los últimos tiempos. El ecumenismo es la religión de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia verdad y pongámonos de acuerdo en lo que sí estamos de acuerdo. En pocas palabras es desechemos la verdad y pongámonos de acuerdo en otro paradigma, en otras convicciones, ¿verdad? Quizá en adorar la tierra, en obra social, todo este asunto que no es sino el mensaje satánico, una humildad, ¿verdad? Poniendo una humildad de frente, pero por dentro es una rebelión contra Dios. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Esas sendas antiguas es el Evangelio. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió por ti. Y si Dios, el Hijo de Dios, tuvo que encarnarse y venir a humillarse y hacerse como uno de nosotros y morir de la manera más infame que pueda haber existido sin jamás haber pecado, es por una razón. Hermano, hermana, amigo, en nuestro pecado, la paga de nuestro pecado verdaderamente es muerte. Estar destituidos de la gloria de Dios es algo muy grave, que trae condenación eterna y que trae ira, la ira de Dios. Y tan grave fue que Dios no perdonó a su propio Hijo. Cuando Él le preguntó, Señor, cuando estaba sudando gotas de sangre, Señor, ¿habrá otra manera? Y el Señor guardó silencio. Y Jesucristo fue y entregó su vida por nosotros. Ese es el Evangelio. Tu mayor problema, por lo cual hoy estás sufriendo eso que estás sufriendo hoy, quizá ese vacío, quizá esa ruptura de 3, 4 matrimonios, esos hijos yéndose por las drogas o simple y sencillamente ignorándote, la infidelidad, la violencia, todas estas cosas tan terribles, el dolor, las pandemias, un gobierno injusto, un gobierno que no sabe quién es tampoco y que está al servicio de Satanás. Todas estas cosas son parte del pecado, pero Jesucristo vino a resolverlo en la cruz del Calvario. Y la primera cosa es, sí, Él va a venir a arreglar este mundo, pero primero tú tienes que arreglar tu situación con Dios. Saber que si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios, porque no es automático. Y el día de hoy tú puedes hacer las paces con Él. El día de hoy puedes arrepentirte, porque ahí está la sangre de Cristo derramada en tu lugar. Ahí está su gracia fluyendo. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte en primer lugar, cambiar esa manera de pensar, dejar de estarte considerándote justo y a Dios injusto. ¿Por qué las cosas malas me pasan a mí que soy buena persona? Estás pensando entonces que Dios es injusto y que tú eres justo. No es así. Dios es justo en todas las cosas y nosotros hemos pecado y le hemos dado la espalda y vivimos en un mundo caído.
Y lo primero que debes hacer es reconocer eso. Tú no eres el justo, tú no eres el bueno, tú no eres el correcto. Dios es el justo, Dios es el bueno, Dios es el correcto, y tú y yo y todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y la prueba está en el dolor que hemos traído en nuestras vidas, que otros nos han provocado y que nosotros hemos provocado. El amar nuestros ídolos, el amar nuestros caminos torcidos. Pero Jesucristo vino a morir por todo eso. Arrepiéntete de todo eso. Deja de huir de Dios. Deja de crear tu propio cielo. Y ven al Señor. Y dile, Señor, me arrepiento de todo esto. Esta es la causa, Señor, por la cual estoy así, Señor. Te he dado la espalda. Tú eres justo y yo no. Y tú eres tan justo y bueno que moriste por todos estos pecados en mi lugar. Yo merezco la muerte, merezco la condenación, Señor. Pero en este momento te entrego mi vida. En este momento, Señor, me arrepiento y creo que tú moriste en la cruz, resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha del Padre. Hazme como uno de los tuyos, hazme tu hijo, Señor. Por favor, límpiame, lávame, abre mis ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración lleno de convicción, de confianza, de fe, con un deseo ferviente de un cambio de dirección, un cambio de vida, Jesucristo puede darte ese cambio de vida. Tienes que comenzar a tener una relación con Él a través de su palabra, una relación con Él a través de la oración y una relación con Él a través de su iglesia. Así es de que si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Así es, te invitamos a formar parte de nuestra iglesia, a seguir creciendo en el Señor. Queremos ser encontrados por Él fieles, haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que hacemos énfasis en? Conocer a nuestro Señor, conocer su gracia y responder a ella en obediencia, abandonando nuestros ídolos, viviendo para Él en una manera santa en la que Él quiere que vivamos. Te invitamos a formar parte de nuestra iglesia, domingos 1:00 p.m, viernes 7:30, grupo de jóvenes, miércoles 6:30 p.m. Te esperamos y bueno, te damos gracias por estar con nosotros. Jesucristo, por favor, te lo pido, Señor, ayúdanos a entender. Sí. Que no debemos buscar entre los muertos al que vive. Señor, que no debemos buscar entre este mundo muerto y creer que nuestro cielo está aquí, que lo que recibimos aquí va a ser nuestra recompensa. No, Señor, lo que esperamos es eterno, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, nuestra salvación, a entender quién eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.